Bueno, gracias, doctora Jurado. Es un gusto compartir este espacio y agradezco al comité organizador de la actividad de la Sociedad Uruguaya de Pediatría el poder participar en esta actividad tan particular, en donde nos conectamos por vía remota y estar hablando con una sala sin presentes, es toda una nueva experiencia. Nosotros nos vamos a referir específicamente al manejo de la cetoacidosis diabética en la urgencia. Y para eso vamos a irnos introduciendo con un caso clínico para ir entrando en ambiente. Se trata de una niña de 9 años que consulta por vómitos y que venía con una historia de una semana de evolución de poliuria, polidipsia, adelgazamiento, y que en las últimas 24 horas agrega un dolor abdominal, vómitos, que motivó la consulta, no había una enfermedad febril, y cuando se hace la evaluación inicial se notaba que era una niña que lucía mal, que estaba somnolienta, que estaba pálida, que tenía una respiración profunda. Así se nos presenta en la urgencia esta paciente y uno diría, bueno, con este cuadro clínico de ojos hundidos, lengua seca, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y entonces, bueno, yo quería dar un poco el enfoque inicial de cómo evaluamos un paciente en urgencias. ¿Qué tenemos que hacer? Una buena historia, hacer un diagnóstico definitivo, hacer los exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico, iniciar el tratamiento de fondo. Y lo que nosotros queremos transmitir, que lo primero que hay que hacer es una buena evaluación inicial de un paciente que llega inestable. Y esa evaluación inicial implica detectar cuál es su motivo de consulta, aplicar el triángulo de evaluación pediátrica, hacer la secuencia de evaluación ABCDE y determinar las constantes vitales. Y de allí va a surgir la conducta inicial para el manejo y siempre en un contexto de evaluación repetida para ver cómo responde esa paciente a las medidas iniciales. La evaluación inicial, nosotros utilizamos la herramienta que es el triángulo de evaluación pediátrica, que nos da una primera una visión de las alteraciones fisiológicas y fisiopatológicas. Se hace en 1 minuto, sin tocar al paciente, escuchando, viendo, e identifica en todos los pacientes, independientemente del motivo de consulta, las alteraciones que pueden aparecer al ver la apariencia del paciente, cómo está el trabajo respiratorio y cómo está la circulación. Y de allí nosotros vamos a evaluar las funciones principales de oxigenación, ventilación, perfusión y de función cerebral y las medidas iniciales para tratar de restaurar esas alteraciones fisiopatológicas. Después, la evaluación inicial, en el caso de nuestra paciente, le aplicamos el TEP y veíamos que estaba somnolienta, con lo cual ya podemos decir que tiene un aspecto anormal. La respiración era normal, porque era una respiración rápida, pero no tenía trabajo respiratorio. La piel estaba pálida, o sea que tenía una circulación anormal, o sea que tenía 2 lados del triángulo afectado. Eso, desde el punto de vista fisiopatológico, lo catalogamos como un shock descompensado. Entonces, en una paciente que tiene un shock descompensado, como primer abordaje inicial, requiere una serie de medidas. Primero, una monitorización adecuada, con la realización de un hemoglucotest que tiene que ir a todo paciente que tiene alteración del estado mental, que tiene el lado del aspecto alterado. Administrar oxígeno, tener un acceso vascular, evaluar la necesidad de una sonda nasogástrica, sacar sangre para las primeras medidas de laboratorio e iniciar el tratamiento del shock, independientemente de la causa que lo determine. Iniciar una reposición rápida con suero fisiológico, 20 mililitros por kilo, reevaluando la necesidad de repetir una carga de volumen a 20 mililitros por kilo. Este manejo inicial, en un paciente deshidratado, con ojos hundidos y lengua seca, no hay lugar a dudas que estaba indicado. En ocasiones, cuando tenemos un shock de otra naturaleza, por ejemplo un shock cardiogénico, hay que ser más cuidadoso con la administración de fluidos, pero en este caso no había dudas. Bueno, continuando con la evaluación inicial, los signos vitales de esta niña: taquicardia 140, presión arterial baja 85-50, y el hemoglucotest que ya nos está marcando el camino, 400, un hemoglucotest marcadamente aumentado.
Y haciendo la evaluación inicial según la secuencia ABCD, respiraba bien, esa polipnea leve, la piel estaba así comprometida, estaba fría, el relleno capilar lento, signos de deshidratación, hipotensión arterial. En la evaluación neurológica respondía a los estímulos verbales y por momentos estaba lúcida, alternaba estado de conciencia, y el hemoglucotest ya referido y una cinta de orina que nos mostraba que había glucosuria y cetonuria. Cuando hacemos la evaluación secundaria, en forma sistematizada, no había alteraciones significativas, salvo los aspectos ya referidos en la hemodinamia. Entonces, bueno, uno diría, ¿cuál es la impresión general? ¿Qué dirían ustedes desde sus casas? ¿Qué es lo que tiene esta paciente? Entonces, bueno, primero vamos a ir por el lado de lo que es un abordaje fisiopatológico. Tiene un shock descompensado, hipotensivo, una deshidratación severa, un shock hipovolémico, y sospechamos ya un debut diabético y una cetoacidosis diabética. Y dentro de las prioridades, entonces, de manejo inicial, lo que ya referimos, y ahí sí, ahora vamos a ir agregando los tratamientos específicos, como la administración de insulina en infusión continua, una vez que iniciemos el tratamiento del shock, que después lo vamos a ir viendo en mejor detalle más adelante. Vienen los exámenes de laboratorio, tiene una glicemia aumentada, un sodio de 133, un potasio de 5, azoemia y creatinina en valores límites, una acidosis metabólica significativa, tiene un pH 7,04 con un déficit de base de menos 26, bicarbonato de 7,8 y cetonuria positiva, que ya la habíamos visto en el examen inicial. Por lo tanto, esta paciente tiene la definición de lo que es una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se define por una hiperglicemia mayor a 200, una acidosis metabólica con un pH menor a 7,25, un bicarbonato menor a 15 y cetonemia positiva. Todos elementos que nuestra paciente tenía presentes. Por lo cual estábamos frente a una cetoacidosis diabética. Recordemos que es un estado fisiopatológico en el cual el déficit de insulina determina un estado hiperglicémico que va a llevar a la diuresis osmótica, deshidratación, pérdida de sodio y la deshidratación, alteración de la perfusión con acidosis metabólica, que también tiene un componente vinculado a la desviación del metabolismo intermediario, con la producción de cuerpos cetónicos, y todo eso lleva a las alteraciones que nosotros estamos viendo en nuestra paciente. Deshidratación severa, pérdida de fluidos, pérdida de líquidos, y está en estado de shock. Una serie de conceptos sobre la cetoacidosis diabética. Es la complicación más importante de la diabetes tipo 1, que es la que vemos habitualmente en la edad pediátrica. Es la primera causa de muerte por diabetes en los jóvenes, provocada por concentraciones bajas de insulina, con las alteraciones fisiopatológicas que ya mencionamos, hiperglicemia, lipólisis, cetonuria, poliuria, deshidratación, acidosis y shock, y que las causas de descompensación suelen ser o enfermedades intercurrentes, en ocasiones infecciones, y que muchas veces está vinculado a un tratamiento incorrecto o la omisión en el tratamiento de insulina, que puede ser una de las causas principales, o como en este caso, un debut diabético. ¿Cuándo tenemos que sospechar nosotros cetoacidosis diabética? Cuando nos encontramos una paciente que tiene poliuria polidipsia, o sea, un síndrome poliuridípsico, que perdió peso, que tiene síntomas digestivos, que está deshidratada, que tiene una respiración de tipo acidótica, que se presenta con dolor abdominal, respiración rápida, y ya en etapas más avanzadas, alteración de la conciencia. Y tener en cuenta que cuando nosotros veamos un paciente que se encuentra deshidratado y que tiene poliuria, tenemos que pensar en cetoacidosis diabética. En ocasiones nos planteamos en la urgencia diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, no es raro ver hiperglicemia, que suele ser transitoria, vinculada a situaciones de estrés por distintos tipos de agresiones, o cuadros digestivos que tienen síntomas abdominales, cuadros respiratorios. Muchas veces nos pasa que esa respiración rápida, profunda, es confundida con una enfermedad respiratoria, y a veces estamos viendo niños en los inviernos que respiran rápido y pensamos que puede ser una enfermedad respiratoria, o infecciones, y después ya enfermedades menos frecuentes,
pero que a veces pueden ser de difícil diagnóstico, como las tubulopatías o los síndromes poliuridípsicos por diabetes insípida y otras etiologías. Otros diagnósticos diferenciales muy poco frecuentes, el estado hiperosmolar hiperglicémico, el coma hiperosmolar. Una vez que nosotros establecimos el diagnóstico de cetoacidosis, tenemos que ir a hacer una evaluación en cuanto a la severidad. La severidad va a estar vinculada a cuántos días lleva enfermo el paciente, a la severidad de la deshidratación y la presencia de shock, y sobre todo valorar el pH. El pH nos va a determinar si estamos frente a una cetoacidosis leve, moderada o severa, según los valores que están referidos en la tabla. Y sobre todo, preocupante si el paciente se presenta con alteraciones neurológicas, porque tenemos riesgo en esos casos de una de las complicaciones, que es el edema cerebral. Ahora, ya entrando un poco en el manejo de estos pacientes, una vez que establecimos esa primera secuencia ABCD, tenemos tres grandes pilares. Uno es la administración de fluidos, el segundo la insulinoterapia y el tercero el manejo del medio interno, la acidosis metabólica, las disionías. Las guías actualizadas de la ISPAD son las que nos orientan en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes. Y vamos a ver un poco primero lo que hace referencia a la administración de fluidos. Cuando vamos a reponer los fluidos tenemos que tener en cuenta qué grado de deshidratación tiene el paciente. No es fácil de determinarlo. En ocasiones el adelgazamiento, la respiración de tipo acidótico nos puede hacer desviar la atención y sobreevaluar el estado de deshidratación. Se estima que aproximadamente la mayoría tiene un déficit de aproximadamente un 7%, pero que cuando hay shock, las pérdidas ya son más importantes y se estiman en alrededor del 10%. Por lo tanto, el déficit de agua es variable, pero estaría alrededor de los 70 mililitros por kilo. También hay déficit de sodio, también hay déficit de potasio. Entonces, cuando vamos a administrar los fluidos, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Cuando hay shock, es claro que hay que hacer una reposición rápida de 20 mililitros por kilo de suero fisiológico, que lo vamos a administrar rápido. Y si el paciente sigue en shock, seguramente vamos a tener que reiterarlo. Ahora, si el paciente no tiene shock, tenemos que ser un poco más cautelosos. Si hay deshidratación, vamos a empezar con una reposición de 10 mililitros por kilo y la vamos a administrar en 30 a 60 minutos. Y después que estabilicemos a nuestro paciente, el déficit remanente lo vamos a hacer en 24 a 48 horas. Ahora, con este esquema, vamos a hacer algunas consideraciones sobre la reposición de fluidos. Las guías internacionales nos refieren que en sus comentarios que ellos tienen poco frecuentemente pacientes con deshidratación severa y shock, pero que cuando está presente hay que administrar 20 mililitros por kilo, están en las guías ISPAD. Ellos refieren que estos pacientes para ellos son raros. Sin embargo, por lo menos en nuestro hospital, en el Pereira Rosell, no es tan raro. En una revisión monográfica del 2012 a 2014 de 68 pacientes que manejamos con cetoacidosis, el 35% eran severas y estaban vinculadas a consultas tardías, a medio socioeconómico deficitario y a la población de adolescentes. Tal vez es una población especial, pero para nosotros no es raro manejar cetoacidosis severas. Los colegas brasileros también refieren que habitualmente ellos manejan volúmenes de 20 mililitros por kilo y que en ocasiones tienen que repetirlos para estabilizar al paciente. En los últimos años, este trabajo prospectivo sobre la cetoacidosis diabética, publicado en el New England 2018 por Cooperman, dentro de la red PECARN, vino a orientar un poco mejor nuestros conceptos sobre la reposición con fluidos. En este estudio, que es el único estudio prospectivo sobre manejo de fluidos en cetoacidosis diabética, se estableció determinar los aspectos que estaban vigentes hasta ese momento. Se asumía que el descenso de la osmolaridad vinculada a la administración rápida de fluidos por vía endovenosa podía generar alguna serie de complicaciones, sobre todo a nivel encefálico, edema cerebral e injuria cerebral.
por lo cual las recomendaciones que estaban vigentes eran de administrar las infusiones en forma lenta con líquidos isotónicos. Para ver si esto era así, se realizó un estudio multicéntrico randomizado en 1.389 episodios en 1.200 pacientes en 13 centros de urgencias de Estados Unidos. Y se establecieron dos poblaciones, una que era la de infusión rápida y otra que era la de infusión lenta. La de infusión rápida recibía un bolo inicial de 10 mililitros por kilo, seguido de un segundo bolo de 10 mililitros por kilo. Y después continuaban, asumiendo que había un porcentaje de deshidratación de 10%, reponiendo en 12 horas y el resto en 24 horas. El de infusión lenta recibía un bolo inicial de fisiológico y después una reposición asumiendo un 5% de déficit y reponiendo en 48 horas. Además, se subdividieron poblaciones, unas para recibir mantenimiento con fisiológico y otras mantenimiento con medio salino, con una osmolaridad un poco menor. El objetivo era determinar por medio de la escoma de Glasgow si había deterioro neurológico en las primeras horas de evaluación de estos pacientes y se encontró en los resultados que en cuanto al compromiso mental no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los grupos, tanto en los que recibieron rehidratación rápida como que en los que recibieron rehidratación lenta. Y tampoco lo hubo con los que recibieron fisiológico que los que recibieron medio salino. Es más, si uno mira los resultados, hay un porcentaje de 4.7% en los que recibieron una rehidratación lenta y hubo menos efectos adversos en los que recibieron una reposición rápida. Aunque no resultó estadísticamente significativo, hay una tendencia a que los resultados eran mejores con la reposición rápida. Lo mismo pasó con los eventos adversos. Hubo más eventos adversos en los pacientes que recibieron rehidratación lenta. Por lo cual, aunque no hubo diferencias significativas en los 4 grupos de pacientes, las recomendaciones, después de hacer un análisis por parte de los expertos, en este caso Cooperman con su mujer, la doctora Glaser, que es una endocrinóloga pediatra, que es una de las que lidera las recomendaciones de la ISPAD, es que cuando manejemos pacientes con cetoacidosis, administremos un bolo de fluidos a 20 mililitros por kilo, repitiendo los bolos si es necesario, si el paciente está inestable, y que después se estime un déficit entre 5 y 10% a reponer en 24 horas, independientemente ya sea con salino o con medio salino. Esto vino a cambiar un poco las recomendaciones históricas de la reposición lenta, por lo cual nosotros, después de estabilizar al paciente, vamos a hacer una rehidratación habitualmente en 24 o 48 horas, estimando el déficit y el aporte basal. A veces nos generan dudas cuando estamos con los pacientes si tenemos que descontar del déficit estimado la expansión inicial, si tenemos que reponer o no la diuresis. En líneas generales se refiere que no se considera la primera expansión para rehabilitar al paciente de su estado hemodinámico. Esa expansión no se considera dentro del déficit estimado, o sea que empezamos de cero. Y en cuanto a la diuresis, solamente en las primeras horas, cuando la diuresis es muy intensa y muy importante y hay una poliuria muy marcada, hay que tener en cuenta también la diuresis dentro de las pérdidas. Nos guiamos por la guía de Holiday y Segar, hacemos una primera reposición en las primeras horas con aporte de potasio y después podemos utilizar medio salino, salino normal con potasio. El otro pilar del tratamiento es la insulinoterapia, que es fundamental porque hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad metabólica endocrina, que la base es el déficit de insulina. Entonces, la administración de insulina tiene algunas consideraciones a tener en cuenta. La vamos a empezar después de haber hecho las expansiones con fluidos, iniciando con una infusión de insulina a 0,1 unidad kilo hora, por bomba de infusión continua,
que capaz que ya la vamos a ir preparando cuando estamos manejando el paciente para que la insulina se adsorba a las tubuladuras, que es una de las formas de tener una concentración adecuada de insulina después en la infusión. Y lo otro que vamos a decir, que no tenemos que dar bolos de insulina. A veces vemos con preocupación que algunos colegas tratando de hacer una estabilización rápida pretenden administrar insulina en bolo. Está mal, no lo hagamos, vamos a hacer complicaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad en el Congreso Uruguayo de Pediatría que se hizo en el 2017 de invitar a Irasusta, que es un experto, lo cual nos abrió una imagen sobre los riesgos, sobre todo, del edema cerebral por un tratamiento inadecuado con insulina. Y eso está vinculado a aspectos fisiopatológicos que se producen a nivel de la membrana neuronal. Cuando se administra insulina, se abren los canales que permiten la entrada de sodio rápidamente dentro de la neurona, lo que genera un descenso de la osmolaridad a nivel vascular y un aumento de la osmolaridad a nivel intracelular. Y eso sería una de las causas principales del riesgo de desarrollo de edema cerebral. Por tanto, primero tratemos de corregir los aspectos hemodinámicos antes de empezar con la insulinoterapia. Bueno, si seguimos con el tratamiento de la insulina, entonces la empezamos a dosis de 0,1, algunos autores ahora están considerando 0,05, sobre todo en niños pequeños que pueden ser muy sensibles a la insulina. Vamos a ir controlando en forma horaria la glicemia, tratando de que no descienda en forma brusca, con un descenso de 50 a 100 miligramos de decilitro sería lo razonable para evitar esos cambios bruscos de osmolaridad. Y tener en cuenta que si se produce un descenso rápido, hay que agregar glucosa a las infusiones cuando la glicemia baja por debajo de 250 a 300 miligramos de decilitro o cuando baja demasiado rápido. Y vamos a continuar con la infusión de insulina hasta que se corrija la acidosis metabólica, tengamos un pH 730, con un bicarbonato adecuado, con retroceso de la cetosis y con un paciente, por supuesto, con mejoría clínica, que ya está corregido su deshidratación, ese paciente que ya empieza para pedir, para alimentarse, para tomar líquidos, ahí haremos la transición de la vía intravenosa. Y otro aspecto que queremos jerarquizar es que cuando los pacientes se vayan a trasladar, ya sea de un hospital a otro o de un sector del hospital a otro, el tratamiento con las infusiones de fluidos y de insulina tiene que mantenerse, porque a veces vemos que en esos traslados se suspenden momentáneamente los tratamientos y entonces el paciente vuelve a descompensarse y cuando llega a su lugar de destino estaba peor que cuando llegó. Una recomendación que vamos a tratar de instrumentar para evitar esos cambios de suero, que todos los que tratamos cetoacidosis diabética lo hemos visto, que como tenemos que ir adecuando las infusiones y las concentraciones de glucosa y le pedimos a enfermería, saca ese suero y preparate otro, y eso genera dificultades, problemas, riesgo de contaminación y de errores, está bueno tener este sistema de 2 bolsas, en la cual en una vamos a tener una preparación que tenga fisiológico con glucosa al 10 y potasio, y el otro va a tener fisiológico con potasio, pero sin glucosa. De esa manera, nosotros vamos a poder administrar de dos maneras, de tal forma que si nosotros administramos solamente una de las formas de infusión, va a recibir el fisiológico con potasio, y en el otro va a recibir glucosa al 10 fisiológico con potasio, y si lo ponemos mitad y mitad va a ser fisiológico con glucosa al 5. De esa manera vamos a evitar ese manipuleo de las preparaciones. Eso requiere un muy buen entrenamiento del personal de enfermería. Con respecto a otro de los aspectos de los fluidos, que es la administración de bicarbonato, recordemos que estos pacientes tienen acidosis metabólica severa, entonces a veces nos vemos tentados a administrar bicarbonato. La acidosis metabólica es causada por alteraciones metabólicas y hemodinámicas. Y entonces la reposición de fluidos y la insulina es la que va a corregir la acidosis metabólica. No administremos bicarbonato
eso se ha determinado a mayor riesgo de edema cerebral y de alteraciones metabólicas. Hay situaciones excepcionales, como un paciente que tenga una acidosis muy severa, con un pH de 6,90, que no mejora con las medidas iniciales, que es un paciente que está con un shock refractario, o cuando se trata de una hiperpotasemia severa refractaria, serían una de las pocas indicaciones. Todas las guías dicen que no debe administrarse bicarbonato, salvo esas raras situaciones, y que además la administración de bicarbonato se asocia a edema cerebral. En la experiencia de nuestro hospital, en esa serie de 68 pacientes, solamente en un caso se administró bicarbonato. El riesgo está en evitar una de las complicaciones que causa la muerte de la cetoacidosis, que es el edema cerebral. Evitemos los bolos de insulina para evitar las alteraciones bruscas de la osmolaridad. Esperemos en administrar la insulina después de 1 hora de iniciada la reposición. Controlemos los descensos rápidos de la osmolaridad, regulando la glucosa. Y tener en cuenta que la glicemia va a bajar por muchas razones. Una, por la expansión de fluidos, por el aumento de la metabolización y por la administración de insulina y por la excreción renal. Y tener en cuenta que hay ganancia de líquidos y que eso puede generar problemas vinculados al sodio. No queremos un estado hiponatrémico. La hiponatremia aumenta el riesgo de edema cerebral. Por eso no utilizamos soluciones hipotónicas en las etapas iniciales de la reposición. Dentro de las otras alteraciones electrolíticas, tengan en cuenta que muchos de estos pacientes tienen pseudohiponatremia vinculado al efecto de la hiperglicemia que falsea los valores de sodio. Los valores de potasio están también falsamente elevados. Tengan en cuenta que estos pacientes están deplexionados de potasio. El fosfato, realmente tenemos que decir que en Uruguay últimamente o nunca lo hemos considerado, y creo que tenemos que cambiar la conducta, porque en toda la bibliografía está el aporte de fosfato, porque estos pacientes son hipofosfatémicos. Y lo que es muy importante, sí, están bien jerarquizados, es la reposición de potasio. El potasio ya lo empezamos cuando hay una hipopotasemia en la fase de expansión. Si el paciente no tiene una hipopotasemia inicial, lo iniciamos en la fase de rehidratación, con velocidades que pueden ser variables, hasta 0,5 miliequivalentes kilo-hora. Hay que tener en cuenta que estos pacientes están deplexionados de potasio, así que el potasio forma parte fundamental del tratamiento. Como dijimos, una de las complicaciones más importantes y graves es el edema cerebral. Por suerte, poco frecuente, se estima entre 0,3 y 1%, pero genera mortalidad y genera secuelas. Y eso va a estar determinando que nosotros estemos muy atentos a la evaluación del estado de conciencia y al examen neurológico en forma seriada de los pacientes, buscando elementos de hipertensión endocraniana, que en ocasiones puede requerir la realización de imágenes, pero que si uno sospecha que hay un edema cerebral, no debe retrasar el tratamiento en función de hacer estudio de imágenes. Este trabajo fue muy importante, también fue hecho por Glaser, y muestra cuáles serían los riesgos o cuándo sospecharíamos nosotros edema cerebral. Bueno, cuando un paciente se presenta de entrada con una PCO2 muy baja, cuando tiene una azoemia elevada o cuando el paciente haya recibido bicarbonato. Y también en otra publicación, los valores de glicemia por arriba de 600. O sea que si nosotros encontramos alguno de estos elementos en la evaluación inicial, hay que estar muy atentos al riesgo de edema cerebral. Y tener en cuenta que el edema cerebral, a veces pensamos que aparece como complicaciones del tratamiento, pero que en ocasiones los pacientes ya entran con edema cerebral, se ve en la gráfica que aparece en las primeras horas, pero hay pacientes que ya a la hora 0 edema cerebral. Entonces, nuestro objetivo es tratar de mantener una adecuada osmolaridad o descensos bruscos de la osmolaridad, teniendo en cuenta los diferentes mecanismos que ya dijimos, del edema cerebral, citotóxico, vasogénico. Y sospechar edema cerebral cuando hay alteraciones neurológicas, queremos evitar estas complicaciones, como sería un paciente con una anisocoria, con un síndrome de enclavamiento. Si nos encontramos ante un edema cerebral, hay que actuar. Posicionando al paciente con la cabeza a 30 grados de tal forma que disminuya la presión a nivel intracraneano,
Vamos a disminuir la velocidad de infusión de los fluidos para evitar la sobrecarga de fluidos. Y acá está la herramienta principal, que es la administración de cloruro de sodio hipertónico al 3% en cantidad de 5 a 10 mililitros por kilo por vía endovenosa, que se puede administrar entre 1 y 2 veces. Eventualmente, como segunda línea, manitol y último, si el paciente tiene elementos muy severos de hipertensión endocraniana, la intubación por secuencia rápida y la ventilación mecánica. Pero tengamos en cuenta que si estos pacientes que sabemos que están con acidosis metabólica, que están hiperventilando para tratar de mantener su pH en forma adecuada, porque el centro nervioso recibe ese estímulo del pH bajo, por eso hiperventila, que es lo que el paciente necesita, si nosotros sedamos al paciente y comandamos la ventilación, vamos a saber que esa CO2 capaz que se nos va para arriba y el pH baja y la cosa se pone peor. Y también, por otro lado, evitar la hiperventilación agresiva. Los expertos siempre nos dicen, traten de no intubar salvo que la cosa esté muy dramática. Bueno, ¿qué pasó con nuestra paciente? Entonces, en definitiva, fue una evolución favorable, como suele ser el manejo adecuado de la cetoacidosis. El paciente va mejorando, baja la glicemia, mejora la acidosis metabólica, va mejorando su estado de conciencia, van retrocediendo los síntomas digestivos. El paciente nos empieza a pedir para alimentarse y bueno, empezamos con líquidos, primero líquidos claros y después los líquidos adecuados a la dieta que va a recibir ese paciente. Son pacientes que requieren todos admisión hospitalaria, más allá que hayan mejorado rápido en la urgencia, no los podemos dar de alta. Y después viene la otra etapa, que es la transición, el switch de pasar de la infusión de insulina intravenosa en forma continua por bomba de infusión continua a tratamiento discontinuo, que lo vamos a hacer una vez que el paciente haya corregido la cetosis, tengamos un buen pH, haya bajado la glicemia. Y habitualmente empezamos con insulina cristalina subcutánea y la administramos 1 hora antes de discontinuar la infusión para evitar que el paciente se quede sin insulina mientras la insulina subcutánea se va absorbiendo. Y después la enseñanza a la familia, que va a ser algo fundamental, que resulta a veces bien difícil, cambio de vida totalmente para estos pacientes. Y para finalizar, algunos tips de evaluación. Apliquemos el triángulo de evaluación pediátrica a todos los pacientes con la secuencia de asistencia ABCD, evaluación primaria, le aplicamos el sample, determinar bien el estado hemodinámico, valorando las pérdidas, el estado neurológico, ver si hay fiebre como causa de una enfermedad infecciosa que haya descompensado el paciente, administrar oxígeno, colocar 2 accesos vasculares, uno para reposición y otro para insulina, expandir con fisiológico, el concepto nuevo de reposición rápida, esperar la primera hora para el inicio de la insulina a dosis de 0,1 miligramo kilo o 0,05 si hay mucha sensibilidad a la insulina, una adecuada evaluación del medio interno y el control de las diionías y el equilibrio ácido-base y considerar la poliuria como para reponer en las primeras horas, tratando de evitar los cambios bruscos de la glicemia, sobre todo los descensos demasiado intensos, y que la corrección de la acidosis metabólica se hace con el tratamiento. Solamente vamos a administrar bicarbonato cuando hay un shock persistente que no responde, en donde pensamos que haya una disfunción miocárdica en un ambiente de acidosis metabólica. Con aporte de potasio desde el inicio y después hacer la transición de insulina subcutánea y líquidos vía oral con el paciente con las condiciones que ya dijimos. Estos pacientes requieren una vigilancia continua de su estado neurológico para estar atentos a la detección temprana de síntomas que nos alerten del riesgo de edema cerebral, que digamos de paso que en lo que va de la experiencia nuestra de ya algunas décadas en el servicio de urgencias, creo que no tuvimos ningún paciente o capaz que uno en el cual sospechamos un edema cerebral leve, pero nunca formas graves. Bueno, nada más. Una fotito de mi nieta. Bueno, terminamos.
Bueno, la pregunta apunta a qué pasa si nosotros tenemos un estado de hipoglicemia, que sería una complicación que puede, poco frecuente, pero a veces puede pasar, que sobre todo en los debut diabéticos de los niños pequeños, que son muy sensibles a la insulina, se nos puede ir. Bueno, en ese caso hay que suspender en ese momento la insulina y administrar glucosa y con concentraciones de glucosa rápida, 10% en bolo, para corregir ese estado hipoglicémico. La pregunta está muy bien porque a veces sucede. ¿Qué pasa con un paciente que en donde sigue acidótico pero bajó la glucosa? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos la insulina o subimos la glucosa? Si el paciente sigue con mucha acidosis, quiere decir que las alteraciones metabólicas siguen activas. Entonces tenemos que mantener la insulina. Si nosotros bajamos la insulina, vamos a seguir en un ambiente de acidosis metabólica. O sea que la insulina la vamos a mantener. Pero bueno, si baja mucho la glicemia, lo que tenemos que hacer es aumentar el aporte de glucosa. Empezamos con glucosa al 5, a veces la llevamos al 7,5, incluso a veces hasta el 10%. Lo que importa es darle sustrato al paciente para que la insulina pueda estar activa tratando de corregir las alteraciones del medio interno que todavía persisten. No, para potasio no, para lo que cuando las disionías como el sodio y el potasio en este ambiente de acidosis metabólica o de disturbios metabólicos, corregimos el sodio por la fórmula que hay para considerar el valor de glucosa, pero no para el potasio. Lo que sí tener en cuenta que en un ambiente de acidosis vamos a asumir que el tratamiento va a determinar que probablemente ese potasio tienda a bajar, o sea que tenemos que estar alertas ante los valores límites o bajos para hacer un aporte generoso de potasio. Bueno, acá nos preguntan, sí, en esa transición la recomendación es tener al paciente en buenas condiciones. Ahora, si ya está corregida las principales alteraciones y queda algo por corregir, y el paciente nos está pidiendo para alimentarse, hay que dar líquidos por vía enteral en forma fraccionada, empezando con líquidos claros, y eso es muy bien recibido por los pacientes que están realmente a veces sedientos todavía, en ayuno de muchas horas, y a veces al tomar algo de líquido los mejora, los pone en mejores condiciones, los calma, hasta que se terminen de corregir todos los disturbios metabólicos. Bueno, no sé muy bien la pregunta si coma acidótico. Bueno, podríamos decir que un paciente en acidosis metabólica severa puede de por sí la acidosis metabólica generar una serie de disfunciones que lleven a un fallo neurológico. Diferenciar a veces causas multicausales, como podría ser hipoperfusión, en este caso, acidosis metabólica, y alteraciones del sodio, a veces no es fácil determinar cuál es la principal. Lo que nosotros tratamos de hacer antes de corregir con bicarbonato un estado acidótico severo es mejorar la perfusión, mejorar las alteraciones del medio interno vinculadas a los iones y después, si el paciente no mejora y sigue con compromiso severo, corregir acidosis metabólica. En los últimos años hemos tenido pacientes a veces muy graves, con disturbios metabólicos muy severos y que sin administrar bicarbonato, con la administración de insulina y con la administración de fluidos, los pacientes mejoran ese aspecto. Bueno, cuando tenemos un potasio muy bajo, primero siempre hay que correlacionarlo con un electrocardiograma para ver si tiene compromiso en las alteraciones en el trazado. Habíamos dicho que en la fase inicial de expansión, si se trata de una hipopotasemia severa como esta 2,5, o si hay alteraciones en el electrocardiograma, nosotros tenemos que hacer un aporte de potasio desde el inicio, ¿tá? Con una velocidad de infusión que dijimos de 0,5 miliequivalentes kilo hora, que en ocasiones puede aumentarse a 0,75 o hasta 1 miliequivalente kilo hora si el valor de potasio es muy bajo. Si nosotros arrancamos
con 2,5 de potasio en un ambiente de acidosis metabólica, seguramente ese potasio al mejorar la acidosis metabólica va a bajar, por lo cual tenemos que empezar tempranamente con potasio. Bueno, gracias.